Tenemos crisis política y no es nuestra palabra, es la que usó el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Guillermo Franco. Estoy charlando con Eduardo Van der Koy. Ya llegó Graciela Ocaña, diputada, bienvenida. Está la diputada Orozco. Ya lo veo a Julio Burman. Dame por favor a Guillermo Franco hablando de crisis política. Sí. Y después te vamos a contar qué está haciendo Victoria Villarruel. Si es verdad que está haciendo un mapeo por todo el Senado buscando micrófonos, porque piensa que la espían. Dame a Franco, dame. No imaginar que hay una crisis cuando el presidente es uno y la vicepresidenta es otro y son una fórmula. ¿O fueron? Sí, eso sin duda es una crisis no institucional, sino una crisis política dentro del gobierno. Hay un desentendimiento entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta, que en definitiva la vicepresidenta juega dentro de un gobierno siempre, ¿no? El tema de los vicepresidentes, que juegan un rol secundario. En general sí, en la historia de la democracia argentina ha habido muchos casos, ¿no? Bueno, hoy Pichetto confirmó entonces la reunión con Villarruel, pública, dijo no había nada raro, ¿no? Que hubo una reunión que llegó a oídos del gobierno y cayó realmente mal. ¿Vos te acordás, Johnny, a principio de la gestión, cuando todavía por supuesto que estos ruidos no eran públicos ni mucho menos, había resquemores, pero estaban bastante ocultos o por lo menos disimulados, que había mucha foto de Villarruel con este senador, con aquel, con gobernadores, etc. Sí. Bueno, lo que dejó de ocurrir es que vemos las fotos, pero las reuniones siguen. Claro. En esa construcción política que pretende hacer Villarruel, las reuniones siguen, no solamente en el Senado, sino que también en algunas de sus visitas a distintos puntos del país. Bueno, dame la carátula y voy con Lucas Morando. Villarruel cree que la espían. Y no es joda, es real. Hay un militar retirado, ahora te lo va a contar Lucas con lujo de detalles, que contrató la vicepresidente para hacer como una especie de mapeo por todo el Senado, buscando micrófonos que le habría puesto la CIDE que maneja Santiago Caputo. ¿Es así, Lucas? ¿Dónde estás? No sabía que estaba. No te quería joder. Matrix. ¿Qué hace? ¿Qué tiene ahí? Está laburando para Villarruel. No sabía que te había contratado directamente. Estamos buscando micrófonos, chicos, por favor, les pido. Silencio, silencio. Sofi, silencio. ¿Es un acá hay otro más. inorgánico? Lleno. Ahí apareció un ruido. Ahí apareció. ¿Para qué? Me voy a poner bien. Ahí, fíjate abajo. ¿Confirmado que hay? A ver. Ahí hay un micrófono. Ahí. Acá hay uno. Caputo siempre. Para que lo vamos a tirar. Hermosa, Ahí está. Sacalo, Como la película, sacalo, ¿viste? Lo rompemos. Sacalo. Siempre Vamos a ir buscando un mucha poquito. inteligencia, Lucas. Siempre. Ahí está. A ver, un poquito por acá. A ver si... acá hay otro, parece. Está lleno de micrófonos, ¿eh? Es un escándalo. Este despacho está lleno de micrófonos. Es un gran hermano. Perdóname, Victoria, que te dejó el despacho. Me dejaron... Estoy acá, me voy a sentar un poco, me voy a la rodilla. Me voy a sentar acá y te voy a contar algo. Vos sabés que hoy el Senado está en un proceso de revisión. Sí. A pedido de la titular del Senado. Esto está confirmado. Lo hablé con un montón de senadores que están preocupados por este tema. Recontra chequeado esto, ¿eh? Y están buscando, no te diría con un dispositivo como este, pero muy parecido, micrófonos en despachos. ¿Por qué? Porque Villarruel cree que la espían. La pregunta es ¿quién espía a la vicepresidenta? Y te voy a dar un dato que para mí... ¿La espían? No lo sé. ¿O es una paranoia de la vicepresidenta? Mira, dos cosas te voy a decir. Lo primero, vos en teoría no podés mandar a peinar, como se dice técnicamente, un despacho sin autorización del gobierno. Por eso lo hace el gobierno, lo hace la AFI. Lo cual ahí ya tenés un tema. Que alguien contrató algún servicio de revisión y de búsqueda de micrófonos. Pero no que del ahora te voy a contar Estado, quién es. privado, No ¿verdad? Privado o paralelo paraestatal, porque eso solamente lo tiene que hacer una dependencia del Estado, que es la AFI. Lo cual ahí tenés un lío. Segundo, me contaban algunos senadores que tuvieron que sacar el teléfono del despacho. Esto es un dato, te va a encantar. ¿Por qué? Porque los teléfonos de los despachos, me lo contó Manu Jove también, se pueden usar como micrófono. No como micrófono cuando hablas, sino cuando está apagado. ¿El celular? No, el teléfono de línea. El teléfono. Mandaron a sacar el viejo teléfono de línea. Porque hay casos que han detectado que el teléfono, no en el Senado, en otros lados, que han detectado que el teléfono se usaba como dispositivo de escucha. ¿Cómo avisás ahora esto, Lucas? Bueno, yo no lo sabía, me enteré hoy averiguando todo esto. Y un par de senadores estaban preocupados, más allá de todo el operativo que hay en el Senado, ¿no? Sí, estamos todos escuchados. Pero el teléfono en línea no se usa más. Pero me parece que acá hay una paranoia fuerte, Lucas. Pero bueno, a ver, ¿quién sería el militar retirado amigo de Villarruel que se encargó? Yo hoy hablé y pregunté a muchos senadores que me hablaron de este hombre. Es el que está a la izquierda. Se llama Claudio Gallardo, un ex militar especialista en inteligencia. El que está a la derecha es Milani, ¿eh? El que está a la derecha es Milani. Dicen que es la mano derecha de Milani. Que fue. Fue la mano derecha de Milani, perdón. Es jefe de seguridad del Senado. No solo eso, ahora te voy a contar algo, sino que es
una especie de mano derecha de Villarroel. Este hombre vino hace muy poco tiempo al Senado, lo contrató Villarroel, no tiene firma, maneja la flota de autos, parte del personal del Senado, el área de recursos humanos, administra caja sin firma, como ponemos ahí, decir, plata. Y muchos me han contado que si vos querés hablar con Villarroel tenés que hablar con este hombre. No sabía. Se llama, Es me como- dijiste, Claudio Gallardo. Claudio Mirá Gallardo, vos. un hombre que conoce la intimidad, Bien. digamos, de lo que pasa hoy Clarísimo, en el Senado, clarísimo. muy poderoso. Y esto generó algún resquemor porque Villarroel se está rodeando de gente que viene del mundo militar, obviamente de confianza por su familia, pero algunos hablan de que hay una especie de militarización de algunos sectores. Ven más custodia, ven muchos operativos para peinar despachos, para ver qué está pasando, a ver si están llenos de micrófonos o no. Y obviamente esto también se da en el marco de la guerra que hay con el gobierno, que ella cree que la escucha. Villarroel, porque no sé, vos creo que estás más cerca de esa ¿Es fuente. Villarroel o...? ¿Acusan a quién? ¿A Santiago Caputo de esto? Porque el que maneja la CIDE es Santiago Caputo. Hay una desconfianza que trasciende, en este caso, a todo el gobierno, por supuesto, y Muy grave. el que tiene, como se dice en la jerga, los fierros, eventualmente, es Santiago Caputo a través de la CIDE, pero hay una sospecha de que la están, también, como se dice en la jerga, el espionaje, caminando Caminando. a Victoria Villarroel. Por eso mandó a peinar todo. Hubo todo, no tiene que ver Eso ya lo había estrictamente con dicho esto, pero una sí vez. se modificaron todos los círculos de confianza de Villarroel en el último mes y medio, 2 meses, te diría. ¿Querés que te cuente un dato? Y ahí voy, Lucas, ahí vuelvo con los Dale. micrófonos. Dato recontra verificable, aparte de lo que voy a decir. Uy, a ver. Milei se enteró de esto viendo Canal 13. No nosotros. Estaba viendo un programa de Canosa. Programa de Canosa. ¿Se enteró de qué? Mira, Claro. Villarroel estaba... Mirá, Mira, fíjate, esta parte y no Está por ahí cayó. contenta, Vivi. No cayó. Así es, están inspeccionando en este momento el despacho de la vicepresidenta en el Senado. Esto es por orden del jefe de seguridad del Senado, el señor Claudio Gallardo, a pedido de la vicepresidenta. Ella está sospechando que a raíz de la interna que tiene con Santiago Caputo, que es un poco, obviamente, quien maneja la CIDE, que los servicios le están espiando. Entonces están haciendo una barrida en su despacho para investigar si no hay micrófonos ocultos dispuestos en algunos lugares en el despacho de la vicepresidenta y Voy a presidenta del chequear si Senado. acá no pasa lo mismo. ¿Están chequeando? Canosa hace el mismo chiste que Pará, nosotros. pará, Somos todos Johnny, porque iguales, me di cuenta. Sí. Yo sigo Sí. pensando, perdón que me voy a parar, ¿eh? Sí. Tiene que haber algo por acá. Tiene que haber. ¿Suena algo? Acá hay otro, pero la gran. Sí. Suena. Pero Ahora lo vamos te a hago sacar. una pregunta. No es esa máquina que tenés vos, no, no es sé esta dónde la máquina. habrás sacado. Creo que Buscan es una máquina frecuencia, sí. de verdad que es muy cara la que tiene la Mirá, yo señora vice- pregunté también por esto que te contaba, porque también, no sé si es un delito, pero hay algo raro, No. que si vos sos presidente o manejás una entidad parlamentaria, contrates un servicio paralelo de un militar retirado, especialista de inteligencia, para que revise un despacho, cuando deberías llamar a la AFI. Y no, chicos, justamente, tengo no confía. miedo de que me espíen. Bueno, Sí, claro, pero pues ella debe necesita. pensar que son ellos los que la espían. ¿Sabés cuándo fue muy Vas a llamar al habitual zorro a cuidar el gallinero. ese tipo de cosas, de prácticas en el gobierno de Alberto Fernández? Y claro, los empleados o los del círculo de Alberto no confiaban en los de la Cristina. cámpora y los de la cámpora no Se confiaban en los de espiaban Alberto. mutuamente. Perdón, Exacto. pero quiero contar lo que pasa en general en la administración Ahora me contás pública. cuánto vale el... Ahí voy el dato. Antes de hablar con Lucas. Hay, más allá de este caso en particular, en general, en todos los gobiernos, en la administración pública, hay una desconfianza a lo que se puede hablar o no en los despachos oficiales. Eso no quiere decir que esté bien. No, pero la paranoia- siempre tenemos la misma, el ser y el deber no, pero ser. la paranoia nunca fueron a existe. una No, no, reunión y digamos, y Vos sos ponen el ser música. y yo el deber No, pero ser. Siempre estamos en la hay misma. cosas que nos, más allá de las valoraciones, bien o mal, pasan. Sí. Eso es lo que pasa. En la administración pública, en todos los gobiernos, te pasa en los despachos oficiales, hay gente que Sí. para hablar de otro te hace un Vení, gesto, una vení, cosa. vamos Te hablan más bajito, Te ¿viste? hablan más Más bajito. Música, ponen música, nunca. Pará, pasa en todos los despachos oficiales. Lo de la, Usted lo lo de la sabe, música, diputada, por favor. Bergoglio, ahora abro la mesa. Con todos los gobiernos. Bergoglio, esto se contó 1000 veces, ponía la música más fuerte cuando invitaba a alguien porque sabía que la CIDE de Estiuso le pinchaba ahí. Eso, con- aparte, a mí me hay lugares pasó que ir a están off en Casa microfoneados Rosada por- y que me hayan puesto música. Sí. O te, Eso dice, pasa. te hacen un gesto acá, el de al lado, el de allá, el de acá. Perdón, distintos encuentros en off te dicen, no nos veamos acá, vamos a vernos en No otro es- lado. no es Entonces, así. Te cambian el lugar al último momento. Una cosa. me pasó hace poco en la Cámara de Diputados, sin ir más lejos. Mirá, ¿con quién te estás juntando? Acá, pará, a ver. ¿Qué ahí- le he puesto? Pero bueno, no viene Es acá. raro. Hola, El nivel, hola. perdón, Ah, pero de la libertad la van, está paranoia muriendo, mirá, ahí es detectó grande. otro micrófono, mirá. Otro, está Ahí lleno de está. micrófono. No, lo que te decía, que a ver, no es que vos compras en una plataforma de internet un sistema para poder buscar dispositivos, digamos. Son muy caros. Hoy me explicaba alguien que sabe de seguridad que cuestan entre 200 y 300 mil dólares.
A Estamos la hablando pelota. de un montón de plata. No es que. Pero pará, no es cuando que vos tenés que peinar un despacho. No es que Villarruel compró eso. Me imagino que se contrata a una agencia. O lo compraron claro. o se lo pidieron a alguien. Se lo habrán pedido al nuevo jefe, al nuevo bodyguard, al nuevo jefe de custodio de Villarruel. A este señor, claro. ¿Cómo se llama este señor? Gallardo. Claudio ¿Cómo olvidar Gallardo. ese apellido? Parece un muñeco. Vos fíjate que hay una escena de una película que se llama La vida de los otros, que Cristina es fan de esta película, donde muestran cómo los servicios de inteligencia ya hace muchos años, Alemania comunista era esto, le metían micrófonos a determinadas personas. Mirá, lo tenés. Esa era la Stasi, la policía de la vigilancia comunista. Llega dato, Perdón. en vivo. Todos los lunes, desde que asumió Villarruel, iba la PFA a chequear los micrófonos. ¿La Policía Federal? La Policía Federal. Lo cual esto ya entraría en una escala... ¿A chequear los micrófonos o a chequear la existencia del micrófono? Porque la existencia del micrófono. Pará. Esto me lo pasa alguien que conoce muy bien este mundo. Pero la Policía Federal es Bullrich. Claro. Y por ahí trascendió por eso, ¿no? No sé. No quiero... Es al revés. Bueno, a ver, había una paranoia y hay una paranoia histórica de Victoria con el tema de que la espían. Lo que pasa es que de que sumaron al señor Gallardo. El señor Villarruel. Al señor Villarruel. Sí. Al señor Gallardo, que es especialista en seguridad, Sí. con equipo mucho más avanzado, porque además me dicen que se buscan frecuencias, no solamente en los micrófonos, sino otro tipo de frecuencias de un tipo de micrófono que te puede escuchar desde lejos. Obviamente esto tomó otra trascendencia. Y en el medio de la guerra con el gobierno, yo no creería que el gobierno está espiando a la vicepresidenta. Bueno, más allá del Obviamente la espionaje, vicepresidencia piensa distinto. te quiero mostrar cómo esto repercute en el mundo, o gran parte. Algunos portales están hablando de esta situación. Mira, France 24, el quiebre de Milei con su vicepresidenta. Dice, el alza de pensiones confirma su verso político. El País de España, la vicepresidenta argentina rompe con Milei, que ahorra en viajes y se comporte como un adulto. Lo mismo que vos habías destacado el otro día. Milei difunde mensajes ofensivos contra su vicepresidenta en medio de una dura tensión interna. Diario El Mundo de España. Milei difunde mensajes ofensivos contra su vice en medio de una dura tensión interna. Fuerte, ¿no? Ver que los diarios del mundo hablan de esta... No digamos lo suficiente a los diarios del mundo. Claro. ¿Cómo lo ves, diputada Orozco y diputado Caña, esta situación? Yo lo veo con mucha tristeza porque lamentablemente la señora vicepresidenta no entendió nada. ¿No entendió nada? No entendió que su lugar es de acompañar, su lugar es el segundo lugar y no el primero. Y creo que en la historia argentina el fiebre de la vicepresidente, del segundo lugar, de la falta de protagonismo, quizás en comparación con el número uno, que es el presidente de la nación, le guste o no, sí, se la comió un poco el personaje y está haciendo todo lo que está haciendo. Y en cuanto al espionaje, a ver, un espía, creo yo, desde mi humilde opinión, alguien que es impredecible. Ahora, la vicepresidenta ya se sacó la careta y sabemos que te diría que hoy es parte de la oposición. Entró prometiendo lealtad. Qué fuerte. Es que los hechos hablan por sí mismos, o sea, ya no finjamos demencia. Lamentablemente la situación se sacó está la careta y es parte de la oposición, dijiste. ¿Sabes cuándo lo vi yo por primera vez? El año pasado, en el acto que acá Maru lo mencionó, ¿cuál? De Güemes en Salta. Sí. Cuando Vos estabas. estaba la cuenta regresiva de que el gobierno se va, el desgaste, se ve en enero, en febrero, en marzo, a mitad de año los gobernadores de extractores diciendo, bueno, este presidente ya se va. ¿Y ella? Y ella estaba haciendo city tour por todo el país, tomando mate, sonriendo, viendo los desfiles, ¿No pensás que ella usando ponchos. ¿Ella quiere eso? Mientras los gobernadores defenestraban al presidente, ella sonriente, avalando muchas veces. Pero venían de firmar ese el pacto de mayo discurso. hace 10 minutos, los gobernadores, hasta Zamora. No, esto fue en Salta. Está bien, pero Esto digo, fue en el Salta. 9 de julio se firmó un pacto de mayo con todos los gobernadores. No es que También. está. Pero- No, yo veo más a la Johnny, hora ¿me dejas rompiendo hoy preguntarle que algo, hace un diputado año. Orozco? Ahí voy. Para Sí, entender. Lucas para mí, dale. No, a ver, se supone que si todo lo que ustedes están diciendo es cierto, el plan de Villarruel está ajustado a que Milei tenga un problema, que Sí. se tropiece con una piedra Están y haya diciendo un eso. gran problema. Claro. No Sí, cabe ninguna duda. Si eso no pasa, ¿cuál sería el plan de Villarruel? Yo creo que ya firmó su carta de sentencia, va a tener los 2 años de mandato, como la democracia así lo demanda, Sí, y obvio. que termine en los mejores términos dentro de lo posible, porque el panorama está muy complicado. Pero pará. Pero- ¿Vos crees que Villarroel quiere que a Milei le pase algo como que no termine el mandato, por ejemplo? Yo creo que esas internas que quizás no salieron a la luz y que la gente más cercana al presidente sabe cuál es
el trasfondo de todo esto y por qué el enojo del presidente. El presidente es una persona fiel y leal. Y si lo traicionaste, la gente que está cerca de él sabe que él no da marcha atrás. No es ese político de traje y corbata que te sonríe, te palmea la espalda y por atrás te da el puñal. Él es una persona muy transparente y claramente Victoria hizo mérito para que esa confianza se rompiera. Perdón, Johnny, que Sí, y voy a hacer el editorial. lo que enganchó en el mundo de la política, el tema espionaje, Sí, me está escribiendo todo el es mundo. tremendo, Pero todo el mundo siempre. A mí también. Tremendo. Nunca me escribieron tanto. No. Me cuentan dos diputados distintos espacios políticos, uno de la Libertad Avanza, por si viene al caso aclararlo, que Martín Menem hizo lo mismo por cuestiones, digamos, meramente precautorias. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados lo hizo en su momento en la gestión apenas asumido y hace unos 2 meses aproximadamente de vuelta en algunos despachos, en el Salón Blanco, por ejemplo, también, que es algo que se hace ocasionalmente por las dudas. El famoso Pero por no las es dudas. por si te están espiando. No identificando que viene de tal o cual lado, digamos, ese nivel de paranoia, pero que se hace como procedimiento de seguridad ¿Quieres habitual. algo, Julio Burman, de esto? Después voy a ir a las encuestas, las tengo, pero ¿tenés alguna idea de esto que está pasando entre el presidente y la vicepresidenta? ¿A quién lastima? ¿Cómo separa la opinión pública? ¿De qué lado? No, la relación está rota desde que arrancó, y eso ya lo sabemos todos. La opinión pública se enteró un poco más tarde, se va enterando de a poco, por eso la imagen de Villarroel va cayendo paulatinamente. ¿Va cayendo? Va cayendo a medida que el votante mileísta se va enterando de esto, porque esto es algo que lo sabe más el círculo informado, pero... Exacto. ¿Pasó de 50 a 30, puede ser? Preguntale eso, Johnny. Pregunta Morando. ¿Pasó de 50 a 30 la imagen de Villarroel? ¿Escuchando? Sí, está en 40 y cayendo. Está en 40 y cayendo. Claro, que venía de números parecidos a lo de Milei. Y ahora está en la Agarró su mitad de propia etapa. curva. Claro. Bueno, mirá lo que dice en ese 5N, me voy a hacer el comentario. Villarroel no sirve al kirchnerismo porque puede debilitar al presidente. Pero ojo que es más peligrosa. Mirá. ¿Qué me puede importar a mí que Villarroel se pelee con Milei en torno a que lo puede debilitar internamente al presidente? Está bien. Ahora, en términos de lo que puede generar de distinto Villarroel para nosotros, para los intereses del pueblo argentino y de los trabajadores, no es nada distinto. Al contrario, es más peligroso. ¿Por qué Villarroel es más peligrosa que Milei? Porque Villarroel es inteligente. Bueno, poneme el síndrome del serrucho acá, por favor, Dire, querido. Vos sabés que ya pasaron casi 62 años del asesinato de Kennedy, ¿no? En Dallas, asesinato, magnicidio de Estados Unidos. Pero todavía hoy, mucha gente en los Estados Unidos sospecha del vice, de Lyndon Johnson. De hecho, la amante de Johnson declara que el vicepresidente sabía del plan para asesinar a Kennedy. Acá están las imágenes, impresionante, ¿no? Mira, nunca las había visto a color. Ahí está, le pegan, ¡pum! Ahí está, tiro, lo matan al presidente Kennedy. Teorías conspirativas que son moneda corriente en el mundo de la política. Se llama síndrome del serrucho. Siempre el vice quiere el lugar del presidente. Mirá. Milei te llamó y te dijo qué opinás de la nominación del hijo y qué le contestaste. No lo conozco. Obviamente, a priori, no me enloquece. Me hubiera gustado que dado que era una banca de una mujer, tal vez hubiera una mujer, una catedrática o una jueza, qué sé yo, pero estimo que el presidente... ¿Es importante que sea mujer o es importante que sea eficiente? No, es importante que sea eficiente, pero claro, hay mujeres que son muy eficientes. Sin duda. Espero que el día de mañana digan eso de mí. Bueno, pero te consultaron, ¿no? No, me enteré por los medios. Vos me pediste que te diga la verdad. Sí. Vos decís siempre la verdad, dijiste recién. Ah, o sea, no te llamaron y dijeron... No. Victoria, ¿qué opinás? No, eso lo decidió el presidente, para eso es el presidente. Tenés razón, pero esto es el Senado y necesitas 2/3 de estas computadoritas para aprobar. Y bueno, y acá se va a dirimir. Bueno, pero... Y yo tengo que facilitar eso. Tengo que facilitar que se trate en el recinto. Y tengo que facilitar que la decisión que toma el Ejecutivo, su propuesta, bueno, llegue a buen puerto. Y eso es lo que voy a hacer. Acá, como dijo Burman, ya empezaban a sacarse chispas que después la opinión pública iba a detectar. Villarroel se quejaba por Lijo, el juez Lijo por la Corte Suprema, ¿no? Que nadie le había avisado. Pero créeme que es mucho más profundo. El presidente la considera a Villarroel socia fundadora del Club del Serrucho. ¿Qué piensan en la Casa Rosada? Datos. Que ella está como en conexión permanente con el Círculo Rojo, por si pasa algo. Esto que recién dijo Orozco, mucho más concreto, ¿no? Círculo Rojo es Macri, los medios de comunicación, jueces, sindicalistas, empresarios, embajadas.
Preguntan en la Casa Rosada, ¿por qué se juntó con Macri en secreto alguna vez? Preguntan en la Casa Rosada, ¿por qué se juntó con el embajador de Estados Unidos en secreto? Preguntan en la Casa Rosada, ¿por qué se juntó con uno de los dueños de una empresa de medios muy importante en secreto? Responden, porque quiere el sillón de Rivadavia, lo que recién dijo la diputada Emilia Orozco. Fíjate lo que dijo ayer Guillermo Moreno en esta sintonía, mira. Si todos los gobernadores quieren que el presidente se vaya, se tiene que ir. No tiene que resistir. Digamos, no hay ninguna posibilidad que si todos los gobernadores quieren que el presidente se vaya, él se tiene que ir. No hay posibilidades políticas de tener a todo el país en contra. Con lo cual, tendría que estar presentando la renuncia la semana entrante. Y ahí entonces, ¿cómo sigue? Y se tiene que hacer cargo la vicepresidenta. Mirá vos. Le cae simpático, ¿no? Villarroel a Moreno. Evidentemente hay un sector del peronismo que no ve con malos ojos voltear a Milei y que haya una transición con Villarroel a cargo al estilo Dual de 2002, completando el mandato de la Rúa, ¿no? Que tampoco lo completó. Pero también hay otro sector del peronismo que dice que Villarroel está conspirando contra Milei y directamente lo denomina Serruchito Videla. Mirá. Hace varios meses, supongo que será febrero o marzo, que venís señalando que hay otro proyecto político dentro de las filas del gobierno, que es el proyecto Victoria Villarroel. Sí. Que decís que junto con Macri están esperando con cuchillo y tenedor a que le suelten la mano a Milei, quienes todavía lo sostienen. En el último mes hablé con dos importantes dirigentes del peronismo, no es Cristina, por la duda, se aclaró, que me confirmaron lo mismo. Me decían, Villarroel está ofreciendo ministerios. ¿Cómo ves el rol de Macri y de Victoria Villarroel en este momento? A ver, se le nota en la cara a esta mujer lo que quiere hacer. Es Serruchito Videla. Y cada tanto ellos tratan de mostrar que no están así, porque a Milei no le conviene que se visualice eso. A ella tampoco le conviene que se visualice eso, pero es tan obvio. Y también es obvio que, para mí, Milei tiene más ganas de ser expresidente que presidente. Vicky. Victoria, doña Victoria Villarroel, ¿se podría usted comprometer a que si el gobierno de Javier Milei, por algún motivo, el que fuera, no completa los 4 años, usted renuncia a asumir la presidencia? Porque eso daría mucha tranquilidad a todos los que creen o creemos subjetivamente de que usted está conspirando con Macri y otros para hacerle una camita. Bueno, todo esto que parece disparatado, pues sí, nada, Grabois, poco serio, son inputs que en algún momento le entran en la cabeza a Milei. Le entran en la cabeza a Milei. Poneme la imagen de acá que es mucho mejor. ¿Qué entró en la cabeza de Milei todo este tiempo de año y medio va de gobierno? Es nacionalista católica, yo soy libertario, hizo un pacto con los militares, habla mucho con Macri, habla mucho con Macri, habla mucho... Esto es, todo el tiempo está en la cabeza de Milei. Volteó la candidatura del hijo para la corte, vive pactando con Mayans, coquetea con Mayans, cómo habla con Mayans. Todo esto que estoy contando es información, no estoy opinando. Está esperando una crisis terminal. Es más, te voy a dar un dato que cuentan en Casa Rosada por esta sola, que es interesante. Villarroel, por algún motivo, habría intentado boicotear a Milei en el debate final con Massa. ¿Se acuerdan del debate? El debate mano a mano. ¿Qué pasó? Nunca le pasó los apuntes, porque cada uno tenía designado, es verdad, ¿no? Nunca le pasó los apuntes sobre el tema defensa. Se los pasó tarde, en realidad. El PDF, el PowerPoint. La pregunta entonces es ¿por qué Milei confió en Villarroel para ser vicepresidenta? Porque Milei suponía que le aportaba votos. Y yo creo que sí le aportaba votos. Villarroel se había vuelto una figura mediática interesante porque aportaba una mirada distinta de los 70. ¿No? Dama Villarroel, jovencita, hace 20 años, el programa de Mauro. Mirá. Estado de conflicto ¿Usted no armado. cree que hubo terrorismo de Estado? No, yo creo que el terrorismo de Estado es una doctrina de tipo político, de hecho no está legislado en ningún lugar. Sí. Y el Estado en tal caso comete abusos, pero el terrorismo en sí es un ¿Dónde recurso pone el golpe usted del de los 76? débiles. ¿Dónde pone el golpe? ¿En qué lugar lo pone la historia? ¿Cómo Creo lo califica?
Creo que la situación en ese momento realmente era muy difícil, existían muchísimos atentados por día y sin justificar esta situación, la realidad es que los atentados terroristas a partir de ese momento comenzaron a decrecer y la población comenzó a estar más protegida. Jovencita, ¿no? Esta jovencita Villarruel fue creciendo, fue volviendo una figura más popular y en un momento era invitada concurrente de Intratables allá por 2018 y era muy dura con Montoneros y ERP. Y ahí le empezaron a poner un poquito, mirá. Hubiera puesto una bomba y hubiera matado inocentes, quiero decirle que cuando usted hablaba de las cañadas, el 26 de julio del 75, Montoneros explotó 160 bombas en conmemoración del fallecimiento de Eva Perón. En una de esas bombas, que eran para no matar a nadie y que eran para no agredir a nadie, quedó ciego el policía Jorge Bello de 25 años. 25 años tenía ese tipo. 40 años que lleva ciego. Nadie le da una reparación, nadie le da las gracias, señor. Gracias por haber tratado de desactivar la bomba y perder la vista. Acá se vuelve una figura mucho más activa, más apetecible políticamente hablando. Hablaba de Montonero, decía, mira qué interesante. Por estas cosas Milei la quiso sumar a la Libertad Avanza, porque traía votos de un sector de la derecha. Lo que no vio Milei es que iban a chocar tan rápido, muy rápido. Pensemos esto, Chacho al menos un año. Renunció al año de ser vicepresidente, ¿no? ¿Quién más? Scioli, vicepresidente, tarda 1 año y medio en mostrar diferencias serias con los Kirchner. Pero por lo menos 1 año y medio. Cobos espera 1 año y medio para votar en contra de la 125. 1 año y medio. Esta pelea no tiene comparación porque empezó antes de la presidencia de Milei. Esto nadie lo sabe o pocos lo saben. Vamos al 14 de noviembre de 2023. Todavía no había ganado Milei. Pleno cierre de campaña. Balotage Milei Massa. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace Villarruel? Camina por Recoleta con su propio partido político, con el logo. Mirá. Poneme por favor el flyer. Hoy a las 5 de la tarde hace una caminata, creo, para venir a Santa Fe. Miren el flyer. Ya tiene logo, Victoria. No hay de ahora. Sacá el grafo. Sacá el grafo. Sacá el grafo. Ahí está. Tiene logo, Victoria tiene un logo. Tiene un logo propio. Hoy no está en la caravana libertaria que hace Milei en Rosario. No está, es su candidata a vicepresidente. Ese día, Karina Milei le hizo la cruz. Ese día, poneme acá si podés. Karina Milei le dijo a su hermano, esta te va a cagar. Es información, ¿eh? La verdad que la vio en ese sentido. Ahí empezaron los conflictos de verdad entre Milei y Villarruel. ¿Cómo que va a tener un logo propio? Hoy estamos acá. Pero en noviembre 2023, la hermana le dijo, esta te caga. Estoy dando no estoy opinando, estoy contando, que es lo que tiene que hacer un periodista, contar. Y te aseguro que el problema del Senado es lo más chiquito de todo. Yo recuerdo cuando el presidente se enojó mucho porque Villarruel había dicho que ganaba 2 chirolas de sueldo. Bueno, esto que vas a ver tampoco es el problema de fondo, mirá. Me habló muy bien de todo su equipo. Y es verdad, yo comparto gran parte de lo que dijo. Ahora, su vicepresidenta, la doctora Villarruel, para mí tuvo declaraciones desafortunadas. Primero, para mí tuvo un error en dilatar demasiado el congelamiento de los sueldos de los senadores. Y hace instantes dijo que le pagan, que ella como vicepresidenta gana le pagan 2 chirolas, 2 chirolitas, 2 mangos con chirola, algo así dijo. ¿Le molestan, teniendo en cuenta el sacrificio que está haciendo la gente, las declaraciones de la doctora Villarruel? Desde mi punto de vista es una declaración extremadamente desafortunada. Es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad. La realidad de los argentinos y del esfuerzo que hicieron los argentinos. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos. El Senado de la Nación, claramente, son sueldos que están en torno a los 10 millones de pesos. Claramente, gente que está desconectada de la realidad y es el micromundo en el que ella vive, de la alta política. Entonces, me parece que es una frase muy, muy desafortunada. Palabras de Milei, de la alta política, casta, la trató de casta. Igual créeme que este no es el centro de la cuestión, es mucho más profundo. Es cierto que este mes los senadores van a cobrar 12 palos
12 palos por el medio aguinaldo, por única vez, están cobrando 9,5. Es cierto que no cae para nada bien que Villarruel se queje su sueldo. El problema es mucho más profundo y con esto cierro. Lo que se rompió entre el 1 y la 2 es la confianza. Y con eso me parece que no hay vuelta atrás, muchachos. A ver, la única manera de solucionarlo, creo, me puedo equivocar, es que se encierren a tomar un café, se digan de todo, se puteen en arameo y recuperen esa confianza perdida, porque eso debería pasar. La verdad, no lo veo. No lo veo. Te soy sincero. Como venimos diciendo, estamos ante una típica pelea de casta. Y la sociedad argentina, yo creo que está harta de esto. Totalmente harta de la casta. Eso deberían verlo. Opiniones libres, hechos sagrados. Vamos. Vicky, ¿qué le aportás a Javier Milei para que te haya elegido como su candidata a vicepresidente? Le aporto lealtad, integridad y amor a la patria. ¡Viva la libertad, carajo! ¡No lo puedo creer! ¡Marcelo! ¡Andate! ¡Jubilate, Marcelo! ¡Vamos a la pausa! ¡Chao, Marcelo, suerte! Bueno, un beso del amigo. Vamos a la pausa. Señores, en vivo. Aparte de lealtad medio rara, ¿no? Bueno. Novedades importantes en la causa vialidad. Guada Vázquez, querida, contame. Bueno, éramos pocos y Lázaro Báez sigue facturando desde la cárcel. Esta desinformación que dio ayer Luis Gasulla. Factura, mirá lo que facturó solamente en julio. Casi 10 millones de pesos en alquileres. Ah, él alquila sus propiedades desde la cárcel. Sus propiedades que están embargadas. Es un escándalo, chicos. Bueno, ¿Cómo hace para facturar? Y bueno, esa es la gran pregunta. ¿Cómo hace? ¿Quién es la persona que se está ocupando de alquilar los bienes de Lázaro Báez desde la cárcel? Bueno, se sospecha de su novia, Claudia Noemí Insaurralde. Ah, venimos hablando de esta chica, ¿no? Sí, bueno, de hecho, hace 3 años ya se lo había encontrado a un hermano de Claudia alquilando propiedades de Lázaro Báez en Pinamar. ¿Se acuerdan que les dije que Lázaro Báez tiene propiedades en todo el país? Bueno, no es la primera vez que está alquilando a través de terceros o de alguien que esté utilizando sus datos sin su consentimiento, es lo que está investigando la justicia, pero está haciendo usufructo de las propiedades que están embargadas y que no, por supuesto, En este caso igual tiene consentimiento, pues sabe que están alquilando las casas o no, o si lo están zarpando. Bueno. No, sí, recontra. A ver, esto surgió a través de información de Arca. 100 años de perdón. Detectó, sí, claramente. Otro tiene 100 años de perdón. Arca detectó las facturas. Tenemos el encabezado de una de las facturas. Se sospecha que hay muchas más. Ahí tenemos con el nombre de Lázaro. Lázaro directamente a su nombre. Báez Lázaro Antonio. Directamente, ¿ves? Es de ahora, julio. Ahora, esto es de ahora, de julio. Insólito, chicos. Las facturas son varias facturas A y B que se labraron en los primeros 3 días de julio. Hay una por 8.128.889. Ahí abajo, claro, razón social dice Kirchner y Claudio Ángel. Bueno, ahí voy, muchachos. El punto es ¿a quién le está alquilando? Sacá el graph para que se vea. No, la razón corta ahí, pero lo último que se ve. Corta ahí. Claudio Ángel Kirchner. ¿Quién es Claudio Ángel? ¿Quieren saber quién es Claudio Ángel Kirchner? Se los va a contar la nata. A ver. A ver. Poné la nata, dale. Claudio Kirchner. Ese es Claudio, que no solo es sobrino segundo de Néstor Kirchner, sino que además fue una parte activa dentro del vaciamiento de empresas constructoras que hizo Lázaro Báez con, por ejemplo, Gotti y con Raza, que es otra empresa constructora que fue desguazada y vaciada por Lázaro. A ese le alquila Lázaro. A ese le alquilo. ¿Y por qué te estoy contando esto? ¿Y por qué es importante? Porque ¿sabes qué cargo ocupa ahora, hoy por hoy, desde el año pasado? Claudio Kirchner. Claudio Kirchner es director de infraestructura del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Cruz. O sea, el que contrata obras en el ámbito de hospitales y de salud
alguien que fue parte de la corrupción en la obra pública. Lo bueno es que con el tiempo... ahora está contratando obra pública en la provincia de nosotros Santa recién Cruz. hablábamos de esta chica Claudia Noemí Insaurralde. Avísame si tenés la charla entre Insaurralde y Lázaro Báez, porque vos dijiste que es la persona que le está gestionando los alquileres y además la insolvencia que vimos el otro día que nos contaba Bruno, que es que le está pasando los bienes para que no se los confisquen. Bueno, esta chica, vamos a recordar una charla en la cárcel, Lázaro preso, ella no... ¿Vas a poner la charla? Vamos a poner la charla, mirá. Hola. ¿Aló? Hola, mi amor. Te amo. Qué lindo. Te extraño tanto. No te haces una idea. Qué linda, buena. Dios, qué hombre. Qué mujer. Yo todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba encima. Y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar. Perdón, me agarró vergüenza. Me corrió un poco. No sé si a todos les agarró. Lázaro beboteando por teléfono. Qué mujer, qué hombre. La bebotea, una cosa pero loca. pará, ahí lo Por más interesante... parte las escucha por el penal, Ahí ¿no? esto es algo interesante lo que dice, ¿no? ¿Leyeron el final? Un Lázaro sexy. Pará, poné de vuelta... No, Lázaro bien, le sexy di. no. Pero pará, olvídense el beboteo. El beboteo es divertido. No le Ahí vuelve entendés, el quería ir al grano. ¿Está administrando bien? ¿Está recaudando Eso, bien? no, y escuchen el final de Vienes la de charla. otro, del que donde está en el dice, cielo. todos mis bienes ¿Recordás? son de alguien que está en el cielo. Mira, ponele de vuelta. Dale, dale. Hola. ¿Aló? Hola, mi amor. Te amo. Qué lindo. Te extraño tanto. No te haces una idea. Qué linda, buena. Dios, qué hombre. Qué mujer. Yo todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba encima. Y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar. Ahí está. Tratemos de correr por un segundo lo cringe, ¿no? El que no le dijo yo también, ¿no? Lo importante es el final. Yo todo lo que Reconoce. tuve era de una persona que hoy está en el cielo o está arriba. Me lo dio para administrar y lo administré mal, dice. Mal, Le dio mal. la Se la chocó malversación. toda, la chocó toda. Sí, ¿Quién está en el reconoce, ¿no? Que es un testaferro básicamente de Yo no sé si Néstor igual Kirchner. está arriba, ¿no? Sí. No importa, Bueno, no importa. bueno. Y dice todo lo que tengo. Bueno, ¿qué tiene Lázaro Báez? Bueno, en Santa Cruz, 238 bienes. En Ciudad de Buenos Aires, 76. una En animalada. Chubut, 35. En Buenos Aires, 17. En Río Negro, 7. Tierra del Fuego, 5. Santiago del Estero, 2. Pero pará, no todo esto está en alquiler, porque muchas cosas ya le fueron rematadas. Algunas cosas ya fueron liquidadas. Bueno, los vehículos, ¿se acuerdan, no? Lo que fue el descubrimiento de la flota de vehículos. Exactamente. 937 vehículos, la maquinaria vial. Atención, maquinaria vial que todavía está en uso por distintas empresas en Santa Cruz. Sigo insistiendo con esto porque me dicen, hay satélites de este desguace que hizo Lázaro Báez que Sí. siguen siendo contratados por el Estado de Santa Cruz. Así que atención con eso. Y de hecho, ¿se acuerdan el informe del Chaltén? Sí. Bueno, maquinarias que tenía en uso el intendente del Chaltén eran de Austral Construcciones, o sea, también de Lázaro Recuerdo Báez. que Víctor Manzanares, el contador de la familia Kirchner, contó alguna vez una frase que le dijo Daniel Muñoz. Daniel Muñoz era el secretario de los Kirchner que tenía propiedades por 70 millones de dólares en Miami y en Nueva York, ¿no? La frase era, esta es la comisión que se cobra a la patria por hacer las cosas bien. Y tiene que ver con esto, mira. Le digo a Daniel, ¿para qué robar tanto si tenés lo máximo que puedes tener, que es el bronce? Y Daniel me dijo, no, nadie robó nada. Y si toda la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien. No iban por el bronce, iban por la plata. Impresionante. Pero un hotel en Turks and Caicos tenía Es la Daniel comisión, es la comisión que se cobra por hacer. Y era el secretario, ¿no? Un concepto raro, ¿no? Era el contador. Unos fenómenos de estos que después se arrepintieron y eran buenísimos. Yo le decía, hace falta robar tanto. Y así estaba, Pero una pregunta para la Ocaña, pelota. técnica. ¿Se puede estar preso, condenado y alquilar tus bienes que son producto de la corrupción? Yo nunca había visto. No es un error de la Más si justicia. están embargados, ¿no? Claro. Están embargados. Se supone Supone que no. el Estado debe tener un administrador que justamente se haga cargo de la administración de esos bienes, pero bueno, ahora Sí. ya con la sentencia en firme
lo que corresponde es la liquidación. La justicia lo tiene que hacer y creo que los fiscales no solamente ya se ha determinado las cifras, sino que ahora tienen este plazo de 10 días, que en la semana que viene se va a cumplir. Claro. Y a partir de ahí es la justicia la que debe directamente liquidar todos los bienes y ese dinero debe ser recuperado para el fin que la justicia determine. Poneme de vuelta la factura, sí, Orozco, ¿qué pensás? Y ahora vamos a ver la segunda parte, ¿no? Lo que estábamos viendo del primo de Kirchner, ¿no? Contabilizaba los más de 370 propiedades, los más de 900 autos, y digo, ojalá que todo eso no se pierda en el camino, ¿no? Y que cuando el Estado se despierte, o la justicia se despierte y quiere ir a confiscar, tengamos la mitad de lo que se robó. Y me da gracia cuando dice, todo eso me dejó alguien que está en el cielo. Todo eso no es de él ni del que está en el cielo. Todo eso es de los argentinos que le robaron durante un montón de años. O sea, encima tiene el tupé de apropiarse de algo que... está en el cielo, ¿no? También. Lo importante también es que el Congreso, porque lo que hoy es que no existe una ley para que sin llegar a la determinación final haya una extinción previa del dominio. Eso está en un decreto de necesidad y urgencia muy frágil y lo que necesitamos es una ley del Congreso. ¿Cuánto facturó Lázaro Báez en total? Poneme la plaquita y vamos a poner la segunda parte, ¿no? Del primo Kirchner o el sobrino Kirchner, lo que estábamos viendo de la nata, la parte que no entró. 9.428.889 pesos. Desde la cara. Es 10 palitos. vergonzoso. Y aparte, vergonzoso. Pensá que esto saltó porque hizo la factura, ¿no? Mirá la impunidad para que haga una factura con su nombre. Claro. Porque él podría estar alquilando esas propiedades. Son los negocios que tienen blanco. Imagínate lo que debe tener negro. Se robó media Patagonia, pero la factura. No quiere ser un evasor. Un ex empleado del sobrino de Néstor Kirchner es quien supuestamente le está alquilando a alguien que fue muy activo en toda esta trama de corrupción con la obra Igual, pública. tiene que haber alguna explicación porque un tipo como Lázaro Báez tranquilamente podría cobrar en negro. No se entiende por qué emite una factura de 10 millones de pesos. Es un tipo de justificación a nivel... Tiene que haber algo. También debe haber una justificación para ingresos familiares. Eso, claro, tiene una ardida ahí. Exactamente. Claro. Para que no pase de largo, vos decías, sobrino de Néstor Kirchner, ex empleado de Lázaro Báez y actual funcionario. Actual funcionario. Eso es lo que llama la atención. Ahora me parece lo más fuerte, ¿no? Y él es arquitecto de profesión y no, pusieron al lobo a cuidar a las ovejas, ¿no? Alguien que participó de la corrupción de la obra pública es quien en estos momentos en Santa Cruz está contratando gobierno con un gobierno que no tiene supuestamente nada que ver con la Guada, está mirando Luis Gasulla, le mando un gran abrazo a Luis, que hace una excelente tarea en otro canal. Sí, lo mencioné. Por eso me dice, Johnny querido, la justicia no descubrió que facturaba desde la cárcel, se les escapó la tortuga, lo descubrió este humilde pelado, me dice él. Lo descubrió él. Es una vergüenza, chicos. Claro, pero fue a través de Arca. Es una ¿entendés? vergüenza. Fue a través Es inexplicable como el contador de la justicia no está revisando lo va a descubrir y pero el otro día la mayoría de las cosas las descubrieron. El servicio penitenciario detuvo el ingreso de documentación de la novia de Báez en la cárcel, donde estaba traspasando bienes. Eso es lo que contábamos el otro día, fue un adelanto de Bruno. Desde el momento en el que ya está una barbaridad. condenado, ya está en cana, todo, tiene que saltar 750 alertas cuando emite media factura. Por eso, es lo que un rostro tiene que aparecer. No, pero a ver, claro, no solo con la factura, porque las puede estar alquilando en negro, sino tendrían que estar controlando que esos bienes están desocupados. Sí. ¿No? Ya deberían estar embargados. Descubrimos el hotel de Cristina que estaba ocupado hacía 2 años en el Salten. ¿Qué pasa con todas las demás propiedades? ¿Alguien las controla? ¿Si alguien está usufructuando esas propiedades? Bueno, vamos a ver al señor sobrino segundo de Néstor Kirchner, Claudio Kirchner. Ahora sí, la segunda parte ante el informe de Jorge. Además, eso fue en pagó 2014. por 7 pesos. 7,50, claro. Como muchos. Muy barato, ¿no? El metro cuadrado. Hasta el propio Bernie también. ¿Y hoy qué cargo tiene, me decías? Fíjate, tenemos el decreto de la designación de Claudio Kirchner al frente de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Salud. Además, el año pasado, de nuevo. Exacto, desde agosto de 2024. La Dirección General de Infraestructura dependiente de la Dirección Provincial de Recursos Físicos, Logística de la Subsecretaría de Gestión. La muesca de Secretaría de Estado. Es el lobo cuidando a las ovejas
Y esas empresas que menciona en el informe La Nata siguen activas al día de hoy. Goti, Sociedad Anónima, RA, Sociedad Anónima, siguen activas hasta el día de hoy y de hecho él siguió trabajando en esas empresas antes de ocupar Igual este hay cargo. yo me quedé pensando en lo que planteaban en la mesa, cómo Lázaro puede meter una factura, ¿no? ¿Cómo puede ser que un tipo que está inhibido, embargado, preso, pero condenado... La culpa la tiene la justicia. Bueno, La tiene justicia que, imagino que lo primero que hace la justicia es bloquear el quit. No, es que aparte la justicia debe tener alguien, digamos, una persona designada por ellos para administrar todos estos bienes. Claro, pero no le tenés que bloquear el quit para que no pueda operar Pero, más. por supuesto. Pero digo, Escándalo. si esto pasó acá con una casa, Santa Cruz, ¿no? La casa, vos tenés 76 bienes en Capital, que seguramente hizo lo mismo, 35 en Chubut, 17 en la provincia, 7 en Río Negro, 5 en Tierra del Fuego, 2 en Santiago del Estero, con que la señora esta, la novia, no sé qué es, empieza a alquilar todo. Es más grande Esos ingresos no van a pagar la deuda que tiene. De hecho, perdón, entre las que se mencionan los 17 bienes en la provincia de Buenos Aires, están los de Pinamar, que son los que Gasulla también contó que encontraron al hermano de esta Noemí Insaurralde tratando también de alquilarlos. Y, atención con este dato, también los usaba como parte de pago el propio Lázaro Báez a quienes le prestaron servicios en el momento en donde surgió todo el escándalo, abogados, etcétera, personal que le brindó servicio Pagaba técnico, con casas. con casas en Pinamar, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, zona Y norte. algunas de las casas abogadas de Pinamar estaban en zona norte, lugares muy caros. Sí, casas hemos mostrado. de varias decenas de miles de dólares. Yo te había mandado, buscate el video de la casa de Pinamar de Lázaro Báez. Casas muy caras, muy top. La cifra final es 684.990 millones de pesos. Eso es Lázaro Báez, más Cristina Kirchner, más José López. 530 palos verdes. 535.148.000 para ser exacto. Que hoy hacía el cálculo, ¿sabés cuánto? Viste, ayer contó Brunito que al 13 de agosto tienen que empezar a pagar. Miércoles 13 de agosto, fin. Si vos haces el cálculo de los días hábiles que tenés para pagar y divides ese patrimonio en función de cada persona, te da que Cristina tiene que poner $1 millón por día. Bueno. ¿Cómo hacen? Cristina más Lázaro más López. Obviamente, ese es Tienen imposible. 27 días. 27 días, pero si tomás los hábiles, porque obviamente los fines de semana no vas a hacer transferencia, te da un palo verde por día. Yo no creo que vaya a pasar, lo contamos ayer, es identificación de bienes, verificación de titularidad, que va a llevar un tiempo, y subasta, que te la van a discutir, ellos a muerte. Va a decir Lázaro Báez, esto no se compró con bienes de la corrupción. Si llegan a embargar algo antes de fin de año, hicimos una promesa acá, ojalá que lo cumplan, pero es duro, es difícil. Claro. Muchachos, después de Cristina presa, yo creo que nada es imposible en este país. ¿Cómo nos subestimaron, no? Cristina presa, condenada, pero mira. la justicia... Está bien, se nos mata de risa en el balcón, ahora empieza un streaming, pero está presa, punto. Y esto ¿Por qué también es lo viable. subestimaron? ¿Tuvo algo que ver el gobierno? No, la justicia hizo lo que tenía que hacer. No tengo por eso, duda pero que entonces no. había un acompañamiento, que quizás había una seguridad que antes no estaba. Por eso apareció Nisman muerto. Diputada, igual ¿Vas a ver el hace crimen de Cristina? varios años. Tengo cosas más importantes que hacer. 2008 comenzó la 2008 la justicia se tomó su tiempo. Por eso. Sí, fue un desastre. Fue un verdadero desastre. 2008. Julio, te pregunto, ahí voy, Guadá. ¿La opinión pública cómo reaccionó a lo de Cristina? ¿O era algo ya preexistente que ya, como Giacobbe dijo, ya está, era culpable, esto no cambió absolutamente nada? En otra época te daba que la mitad de la opinión pública creía que era inocente, ya pasó esa época. Ahora 2/3 cree que es culpable. ¿Ah, sí? ¿2/3? O sea, la base de apoyo a Cristina se redujo. Es probablemente gente que ya era kirchnerista hace 15 años. Las nuevas generaciones ya no la ven como alguien culpable. Y creo que... Y bueno, justamente cuando fue la prisión domiciliaria de Cristina, habíamos hecho un conjunto de preguntas De acuerdo. sobre cómo veía la gente, la forma en que ella manejaba su prisión domiciliaria, ¿no? Sí. Sobre si podía dar entrevistas, si podía tener un canal de streaming, si podía hablar en actos públicos por teléfono. Claro. Y estaba casi en 2/3 en contra de todo eso. Se ve que la idea de Cristina teniendo una prisión domiciliaria especial no está bien recibida. Yo te quiero hacer una pregunta, Julio, te quiero hacer una pregunta que hay algo que no entiendo. Veníamos de describir, en función de lo que tiene Johnny ahí, que es posible que el kirchnerismo saque 40 o los 50 puntos que sacó históricamente en el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Estamos de acuerdo? En la tercera sección. La tercera, en el sur. 40, sí. 42, la Libertad Avanza, 40 por ¿Cómo podés explicar eso? Que si el 30% o el 70% dice que está bien presa, haya 40% de la gente que la vote. O que vote al espacio de ella. Es que no les Cristina- importa la corrupción, dicen. Cristina tiene un apoyo de casi 30 puntos. Bueno, pero esto es más, es 40.
en la tercera sesión de la tercera. La tercera. La matanza y Loma de La Zamora. matanza, Loma, Lee los diarios, mira. No, no debe leer los diarios y fíjate en qué condiciones. No me quiero meter en el. Históricamente tuvo bastante Déjenlo que más de explique y después 40. nos tiramos No es encima lo de él. mismo, no es la misma imagen que intención de voto porque lo coordinan la oferta después, digamos. Bueno, Hay está gente que quizás no le gusta a Milei, la opción que le aparece del kirchnerismo y vota eso. Así. Pueden votar quizás. alemanes. Claro. Pero Bueno, igual, está bien. los números de Cristina a grandes rasgos es, ella tiene a nivel nacional 30 puntos, Sí. en la tercera y en el interior del país tiene bastante menos de 30, por lo tanto ahí tenés la media nacional. De Y eso no cambia tanto, ¿no? A pesar de todo esto. Eso no cambia tanto, va masajeando un poco para abajo. Julio, ¿se amplía sin Cristina eso? Perdón. Esperá que le tienen que arreglar el micrófono. Mientras tanto, vuelvo a lo de Guada. Poneme, por favor, Lázaro Báez. ¿Cuántas estancias dijiste que tenía? Mira, lo cuenta Jorge Lanata. Es perfecto como lo explicó Lanata, ¿no? clarísimo. Sabía que era terreno inundable, por eso que nunca se terminó de construir encima, y con eso la indemnización del Estado iba a ser multimillonaria. El famoso uso de información privilegiada, Claro, ¿no? sí, Los que saben qué va a pasar. Absolutamente. Bueno, en Santa Cruz los Kirchner han hecho uso y abuso de eso. 170 propiedades son las que tienen embargadas Lázaro Báez solamente por la causa vialidad. Bueno, señor Manu Jove, confirmado, se robaban la comida de los pobres. Y esto también tiene que ver con corrupción de la peor calaña. Toda la corrupción duele. Habló la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, de la creación de comedores fantasma, investigación del joven Jove. Mirá. Gracias por lo de joven. Se había anunciado que había comedores fantasmas. ¿Eso es cierto y cómo es? Bueno, había 44.000 comedores en el RENACOM y a mí me decían que yo mentía. Y la verdad es que el informe que ha hecho la CIGEN y que ha presentado hace más o menos una semana da cuenta de lo que yo decía, que era 70% no habían sido validados nunca, había direcciones que no correspondían, entonces era verdad lo que nosotros afirmábamos, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que la comida de los pobres iba para otro lado, se robaba o nunca llegaba? La comida iba para los dirigentes y ellos la repartían. A ver, hubo un informe de la CIGEN que después corroboró todo lo que dijo Manu en Telenoche y acá en TN, que es que el 87% de los registros de los comedores estaban duplicados, se afanaban la plata, la comida, mejor dicho, de los pobres, que el 34% tenían campos incompletos o con valores en cero. Claro, Manu, ¿no? esta ya es la auditoría de datos oficial, digamos, más allá de las investigaciones en su momento periodísticas, de la CIGEN respecto al RENACOM, Registro Nacional de Comedores y Merenderos. Estos son los datos que arroja, duplicados en muchos casos, muchos que no existían, como nosotros verificamos eventualmente en su momento con casos particulares. Mientras este informe ya es conocido públicamente de la CIGEN, en la justicia avanza una causa por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos a los responsables de ese ente, RENACOM, que tenía como objetivo verificar la existencia de los comedores en su estatuto, digamos, en su creación. ¿Esto en qué periodo fue? Estaba planteado así. ¿En qué periodo? El periodo, esto se creó en la pandemia a mediados de 2020 a 2023. 22, Alberto, creo el que fue albertismo, la digamos. auditoría. Alberto. La auditoría fue entre 2020 y 2022, auditaron ese periodo. Yo lo entrevisté a Miguel Blanco y contaba que nunca ¿Quién es vieron, Miguel Blanco? es el titular de la CIGEN, y contaba que nunca vieron una cosa tan burda. Tan burda, Claro, que les ¿no? importa Que el todo, 70%, el cuadernito. 80% claro. no haya sido auditado en ningún Mirá, momento, es una cosa increíble. Recordemos, por favor, esto Petovelo lo habla en la entrevista con el pelado, cuando Manu va al comedor y había una escuela de baile de caño. Mira, que en ese momento estaba de moda el pole dance. Pole dance. Se enseña como una disciplina, deportiva. No, el pole Se dance. enseña, como una gimnasia. Ah, ¿qué es lo de Tinelli? Esto es Berazategui. Claro, el baile del caño. Claro. Sí, pero digamos. Manu tomó clases para... Berazategui, tierra de pole dance. Yo fui al colegio en Berazategui, de hecho, pero no hice pole ¿Tierra de dance. Fui al pole colegio. dance? Ah, ¿sí? No es un me delito el No, pole pero dance. así como Zumba se hace para hacer gimnasia, el pole dance también. La irregularidad Y ahí es había un que comedor. figuraba exactamente en esa dirección, en Berazategui en este caso. Se repetía mucho en cada uno de los distritos, sobre todo sur del conurbano y oeste del conurbano, con la particularidad que, ¿qué es lo que pasaba? Cada una de las organizaciones sociales, sobre todo, identificaban, yo tengo esta lista de comedores y tercerizaba la comida, algo que se cortó y hay que destacar, me parece, es importante, a partir de la implementación de la tarjeta alimentar comunidad. Así como existe la tarjeta alimentar para las familias, existe tarjeta alimentar comunidad para los efectores, benefactores sociales que prestan
el servicio de comedores o merendero comunitario y ahora reciben el dinero en una tarjeta y ahí compran alimentos. ¿Eso sigue existiendo lo de la tarjeta? Sí, la tarjeta porque alimentaria en teoría había toda una movida en el Ministerio de Desarrollo Social de transferir a las cuentas de los bancos. Se hace a través de tarjeta alimentaria De hecho, comunitaria. estaban buscando hacerlo a través de alguna aplicación para evitar los intermediarios y medir un poco el funcionamiento de todo. No sé, no, los escucho atentamente y en el norte se veía mucho que no solamente usaban los bloques alimentarios para hacer política, sino que también bajaban financiamiento o hacían esta especie de mendigo, ¿no? Voy mendigando dinero y resulta que esos comedores eran propiedades privadas donde ellos hacían ampliaciones, se amoblaban la casa y era la casa particular del puntero político. Cuando la gente iba a decir, che, ¿y el merendero? No, ellos ya se habían hecho un quinchito, habían hecho un amoblamiento. Claro. O sea, iba mucho más allá. Bueno, Johnny, perdón. Ahora, qué importante sería más qué allá gracia. de esto es que los responsables de esto vayan en cana, ¿viste? Porque si no, es todo. No alcanza las caras. Era un ministerio, Necesitamos de más absolutamente loteado. Claro, Esa es la prioridad. lo De hemos hecho, hablado. esto iba a plantear. Hablé con muchos funcionarios de ese ex ministerio que tuvo 3 ministros distintos: Arroyo, Tolosa Paz, Juanchi y Zabaleta, durante el gobierno de Alberto Fernández. Hoy Zabaleta enemistado con el kirchnerismo a muerte, en con esta la tercera Cámpora. vía que se propone en la provincia de Buenos Aires. Pero todos te reconocen la dificultad que era trabajar, o sea, más allá de que funcionaba o no para habilitar y hacer crecer el poder de las organizaciones sociales, que todos reconocen que fue un descontrol absoluto en el gobierno de Alberto Fernández. Una locura. Y que lo sufrían internamente también en la propia distribución, organización y administración de cómo debía funcionar el ministerio, que debía ayudar a los más pobres. Es que vos no podés poner al lobo a cuidar las ovejas, ¿me entendés? Es lo Poner mismo que a eso. los dirigentes a que manejaran la plata. Un plan sistemático, digamos. Cuando se desarma, entre comillas, la corrupción de la obra pública, justamente por todos estos informes que estamos mostrando, la principal caja pasa a ser el Ministerio de Desarrollo Social. Movimientos No fue sociales que, casual. como todos sabemos, crecieron mucho durante el periodo 2015-2019 también. Bueno, déjenme ¿no? avanzar, De la ya mano que de- estamos hablando de Sí, Alberto Fernández. Y celebraban cuando abrió un comedor. Claro. Era sinónimo de más pobreza y ellos aplaudían. Poneme la carátula de Alberto Fernández, porque hemos conseguido la declaración indagatoria de Alberto Fernández. Triste, tomando whisky, solo y procesado, tomando whisky, uno se lo imagina en su casa de Puerto Madero. Triste, solo y procesado. A ver, Guada, consiguieron la declaración de Fernández en formato de video. Lo que van a ver ahora es impresionante. Video declarando, creo que es el juez Casanelo, el que le tomó declaración indagatoria el otro día, causas seguros. La primera parte, la presento ahora, lo charlamos. Él se lava las manos totalmente. Alberto dice, si alguno me llamaba para preguntarme qué hacía con los seguros, lo sacaba carpiendo, como diciendo, yo tenía demasiados problemas. Alberto, dale, a ver. Absolutamente. Absolutamente. A mí nadie me preguntó jamás qué tengo que asegurar, dónde tengo que asegurarlo, con quién tengo que asegurarlo. Mire, tenía que resolver la pandemia, los barbijos, las vacunas, las muertes, la guerra, la sequía, los problemas internos del gobierno. Si uno me llamaba para preguntarme qué hacía con los seguros, lo sacaba carpiendo. Hacé lo que tengas que hacer, me hubiera dicho. Nunca nadie me consultó. Y no es un error de esos funcionarios. No tenían que consultarme porque eran decisiones de ellos. Eran decisiones de ellos. Así llegamos al punto donde ese tercio de la administración dijo, voy a necesitar un asesor de seguros. ¿Eso qué le significaba en términos económicos al Estado? Al Estado Nacional le significaba cero. Cero. Porque del mismo modo que hacía la Caja, en la póliza que cobraba Nación Seguros ya estaba incluido. Ahora, una cosa, qué chanta este tipo, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver La guerra tiró de en un Ucrania, la pandemia? Dice, yo tenía demasiado... Este chanta. Aparte, ¿cómo, digamos, cosa. sabemos los argentinos lo que sufrimos con sus decisiones pandemia. sobre la Claro. pandemia? Pero quería decir esto, Graciela. compra de las vacunas que no compró y Escuchá, las decidió con criterios este chanta políticos. le dio a Martínez Sosa, su amigo, o testaferro, la justicia lo dirá, 2.200 millones de pesos en comisiones de seguro. La cifra exacta es 2.252 millones de pesos. Déjame decir una cosa que por ahí no es tan sabido. Lo primero que hace un presidente, un mandatario cuando llega es ver dónde está la plata. ¿Sí? No es que no se... Esto es parte del sistema de cómo funciona el poder.
buscan dónde están las cajas, dónde se está choreando, preguntan. ¿Vos decís que nadie le avisó a Alberto? Che, le estamos dando 2.000 palos en comisiones a un amigo No eran tuyo? 100 millones de pesos, eran 2.200 millones de pesos. No, la pandemia... No solo no lo supo, sino que él sacó un decreto habilitando a los intermediarios. Por eso. Y es además, imposible que no sepa, Aguada. No, por supuesto. Es imposible. Pero imposible. por supuesto que sí, porque además quien hacía la gestión era su secretaria, María Cantero, la mujer de Héctor Martínez Sosa, que iba a trabajar a Casa Rosada en un Audi TT. ¿La secretaria de Alberto? La secretaria de Alberto. El deportivo, el Audi deportivo. En el deportivo, el descapotable. Alberto no lo veía. Mirá el diagrama. El gobierno le transfirió, recién lo vimos, 2.200 millones de pesos. ¿Cómo volvía? Le volvía a Alberto, porque Alberto le facturaba a Martínez Sosa mucha menos plata, porque era la plata en blanco que Alberto necesitaba para vivir. Que 4 millones de pesos en ese momento era mucho más que los 4 millones de ahora. Entonces Alberto con esa plata, qué sé yo, vivía, no sé, tenía sus... Iba a comer ahí con las chicas. Y la que debe haber vuelto y no nos enteramos, ¿no? Por otro lado, porque esto es en blanco. Sí, claro. Esto es en blanco. Bueno, y el tema, vuelvo con lo del Audi, le decían, María, llamás mucho la atención con ese auto, trata de no venir. El punto era, ¿por qué una persona millonaria, multimillonaria, trabajaba de secretaria? Justamente para hacer la gestión para su marido, para la empresa de su marido de los seguros. Pero aparte, se autoaseguró el Estado muchísimas cosas que no correspondían. Por ejemplo, todo el tema de la aseguraron hasta los carritos de golf en la Quinta de Olivos. Aseguraron un montón de cuestiones. Aparte, pusieron una empresa del Estado, que eso sería beneficioso para el Estado, pero a su vez habilitó que pudieran subcontratar los asesores. Y ahí se está descubriendo otro nichito dentro del gobierno. Qué lindo sería que esto sea la punta del iceberg y empiecen a auditar municipios, a los gobernadores. ¿A quién le dan? Porque es un negocio multimillonario. Tengo que cerrar. Gracias, Graciela. Gracias, diputada Orozco. Siempre un placer. Johnny, hemos pedido la suspensión de la jubilación de privilegio de Alberto, porque la verdad que es una vergüenza que encima de todo le paguemos, y la verdad que el criterio que ha tenido el gobierno nacional, con buen criterio de revocar, suspender y revocar las pensiones a aquellos que están condenados, me parece que debe, por supuesto, diputada, lástima que el año pasado la Cámara de Diputados por 3 votos. Por eso vamos a hacer una buena elección en octubre para que los legisladores acompañen las leyes. Está empezando a picar, Hay que meter Julio, un chimichurri. esta encuesta veremos si se hace realidad. 46% Libertad Avanza, 34% Fuerza Patria. Esto es lo más fuerte tuyo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, esta es una encuesta de intención de voto por marca política, por partido. Hay que ver con los candidatos. Faltan los candidatos. Y se parece bastante eso a la popularidad de Milei y a la popularidad de Cristina Kicillof. O sea que la gente todavía está orientada por esos liderazgos. Hay que ver después si ponemos candidatos que llenen esa demanda. Claro, hay que ver si este número coincide con experto, con el que sea. Gracias, Julio, siempre un placer. Gracias, Graciela, como siempre. Gracias, diputado Orozco. Vamos al pase con Diego Seidman. Impresionante el informe. Yo te decía que iba a funcionar muy bien lo de... Vamos al pase con Diego Seidman. Dale, ya venimos, dale. Señor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, muy bien. Todo tranquilo. ¿Usted? Bien, estoy acá ajustándome los controles. Ahora escucho perfecto. Perfecto. Bueno, hay el tema con Villarroel y Milei. Sí. Decís, el periodismo está abordando el tema. ¿En qué cajita hay que ponerlo? ¿En una cajita de gravedad chiquita, mediana o grande? Yo te invito, para que se entienda por qué estamos hablando de esto, a escuchar al jefe de gabinete sobre exactamente esta definición. Mirá. Es una crisis no institucional, sino una crisis política dentro del gobierno. Hay un desentendimiento entre el presidente de la Nación y la vicepresidente, que en definitiva la vicepresidente juega dentro de un gobierno siempre, ¿no? El tema de los vicepresidentes, que juegan un rol secundario. En general sí, en la historia de la democracia argentina ha habido muchos casos, ¿no? Sí. Digo, Néstor Kirchner con Daniel Scioli. No, digo, lo que digo es, los vicepresidentes habitualmente juegan un rol secundario en la política, ¿no? Sí. Juegan por ahí un rol en circunstancias determinadas, como pasó con Cobos, con la 125. Correcto. Que también fue crisis. Bueno, ahí tenés la palabra. Estaba repasando un chat que yo conté más temprano sobre si Milei se cruza con Villarroel ahora en la rural, cuando vayan a inaugurar. Yo lo escuché, que ni pise donde pisa Milei. Eso te llegó.
Sí. Es más, le parece una cara dura, porque no debería ni pisar donde pisa él. Matila. Quedó expuesta en varios puntos. Traidora, amante del gasto público, amante de la alta política, imbécil que no puede hacer una cuenta razonable. Comparar 17.000 millones de dólares con 31 dólares es propio de una incapaz. Además tiene un aguantadero de más de 400 personas. Y eso solo para empezar. Debería abstenerse de ir a lugares a los que va él y encima habla. Bueno, ahí Tremendo, vos contás lo que dicen en off. Exacto. Y en on dice Guillermo Franco, esto es una crisis. La pregunta que yo tengo es, ¿qué quieren que pase con esto? Nadie revolea frases ni off ni on a cambio de nada o para nada. Claro. Toda frase esconde un propósito. No, y sobre todo, ¿por qué Villarruel hizo público esos comentarios, ¿no? Que por supuesto no es inocente, que ella haya empezado a contestar estos mensajes siendo muy explícita en su crítica al presidente. Pero además les quiero mostrar dónde está parada Villarruel. Veamos, por favor, lo que ella postea, que es todo, es exactamente, digan de mí lo que quieran, yo estoy traduciéndola, porque ahora vamos a mostrar cómo dice Villarruel. Bien. Católica, perder el alma. Y 2, como Argentina, a no estar a la altura de las circunstancias. Sacando eso, no tengo miedo. Ya está. ¿Qué fue lo que dijo que no entendí? ¿Cuáles son las dos únicas cosas que le tengo miedo? A Dios y a no estar a la altura de las circunstancias. El resto no le temo. Mira, vamos de vuelta porque es... Le tengo miedo solo a 2 cosas. 1, como católica, perder el alma. Y 2, como Argentina, a no estar a la altura de las circunstancias. Sacando eso, no tengo miedo. Como Dios, católica, la patria, Dios... Patria y hogar. Claro. Dios, Hay un la recuerdo patria... a una frase de Cristina, ¿no? Le tiene que tener un poco de miedo a mí, a Dios, ¿se acuerdan? A Dios ¿Había y un dicho poquito Cristina? de miedo a mí. Claro, pero la frase está dedicada, si quieren venir que vengan, les voy a presentar, me quedo acá, no me van a correr. Bueno, yo ahí tengo una respuesta para lo que vos preguntabas, Diego. No le tengo miedo a Milei, Por es lo que está diciendo. Claro. ¿Qué podría hacer Villarruel para volver a entablar algún diálogo con el gobierno? Y ellos quieren que capitule, digamos, que pida perdón, y no va a pasar eso. Entonces, yo te diría que quizás una no hay retorno. No, hoy, mañana en Argentina todo es... Hoy no veo retorno. Igual, aunque pida perdón, está absolutamente cortada la confianza en Villarruel, ¿no? Pero viste que hay tabula rasa. En el gobierno tiene un estándar de tabula rasa. 2 tabulas rasas que yo recuerdo. Hay varias. A traidores no. Bullrich y Expert. Con algunos otros también hubo alguna. Sí, pero tabula rasa hubo. Pero espera, pero no hubo traición en el medio, por lo menos de parte de Bullrich. Claro. Con Bullrich no, fue campaña política, con Expert. Expert sí. Expert se fue con la red. Miren a quién tengo de invitado. Quiero decirles una cosa. En un rato nos metemos con Lázaro. Está el perito que es tasador. Ahí está Julio Cobos. Con buena Julio nota, Cobos vamos a hablar a propósito de el conflicto entre un presidente, en este caso le tocó a Cobos una presidenta, y un vice. Vamos a ver. Hola Julio, ¿nos escuchás? Te saludo. En un ratito vamos a hablar con él. Sí, perfecto. Hola Julio. Perfecto. En un ratito vamos a hablar con... Espera, ¿por qué no hablar un cachito ahora? Sí, por supuesto. Un adelanto. Todo el mundo dice... Nos hace acordar lo que pasó entre Cristina y Julio Cobos. ¿Qué pensás, Julio? Bueno, es que la relación no fue buena. Así que cualquier problema entre presidente y vice o cualquier conflicto o se asocia a la relación nuestra o a la 125. La 125 ha pasado a ser como un parámetro de comparación de los problemas. Pero bueno, después hablamos en detalle si quieren. Una sola. ¿Vos, Julio, pensaste en renunciar alguna vez? ¿Vos en ese momento? No, nunca. Me lo sugirieron. Me sugirieron que me presentara después como senador por la provincia, justo habían elecciones. Yo tenía muy claro lo que había pasado con Chacho Álvarez, ¿no? Que la renuncia de Chacho Álvarez fue una de las causales también de la caída de la Rúa, para mí entender. Pero, así que Julio, no quería
que se planteara una situación similar, ¿no? Bien, ahora después vamos a hablar de lo que te pasó a vos, de los puntos de contacto, pero exactamente en este tironeo que hay de frases cruzadas muy fuertes entre Villarruel y Milei, ¿cuál es tu opinión sobre eso? ¿Cómo se desescala o cómo podría resolverse, si es que se puede resolver o no? Primero, no estoy de acuerdo con ninguna descalificación, ningún maltrato, ¿no? Sea cual fueran las razones. Las razones después podemos hablar, a lo mejor a mi modo de ver, qué es lo que ha ido ocurriendo, porque no ha habido un tema puntual de ruptura acá, sino una sucesión de acontecimientos que en muchos casos a lo mejor desconocemos, pero recordando un poco la historia, en época de campaña se decía, lo decía el propio candidato a presidente, no, seguridad y defensa, pregúntenle a Villarruel porque es la persona con la cual yo voy a confiar. Me parece que ahí fue el primer indicio de no una adecuada relación para el comienzo, dado que, bueno, asumió la fórmula presidencial que había competido justamente tanto Patricia Bullrich en seguridad como en defensa Luis Petri, sin consultar a lo mejor a la vicepresidenta, que era la que supuestamente iba a estar al cargo de esas designaciones. Después hubo quizás un poquitito de tironeo con la designación del hijo, que ella dijo, bueno, me hubiera gustado una mujer, no avalaba mucho la postura. El propio Javier Milei, ya presidente, se encargó de decir, bueno, está bien, es una opinión distinta, el tema es que ella no vota, así que yo no veo mal que opine. Pero después algo pasó, o fueron celos, recelos del entorno o algo que desconocemos, que ha llevado a esta situación que, a ver, no le hace bien a ninguno de los dos, a mi modo de ver, porque por ahí empiezan a decir, bueno, ¿quién gana con esto? ¿Quién pierde? La verdad que la gente votó, los que lo votaron, a una fórmula para que trabajen juntos. Yo lo he visto trabajar muy unidos cuando compartíamos el cargo de diputados en la Cámara, y la verdad que tenían bastante simbiosis en el pensamiento y en la forma de expresarse y en la relación. ¿No le hizo bien? Así que como consejo, la vicepresidenta tendría que darle un llamadito, escribirle, como yo hice. No le contesta. Déjeme, porque esto es importante. Sí. La recomendación de Julio Cobos ¿es para Milei o para Villarruel? No, para Villarruel. A ver, para Villarruel, ¿qué es? Yo un poco fue lo que hice en esas circunstancias. Después del voto, yo recibí un montón de cartas. Recuerdo una que estaba escrita con muchos errores de ortografía, y con esa copia de esa carta, con la carta original, porque no le saqué copia, le pedí a la presidenta entonces, a Cristina Fernández, que tuviéramos una reunión, que evaluáramos lo que había pasado. Bueno, y se concretó esa reunión. ¿Y mejoró? Pero ella decidió que... ¿Cómo? ¿Mejoró la relación? No mejoró, pero digamos, aclaramos un poco lo que fue las reglas de juego. Pero entonces la recomendación para Villarruel, ¿la recomendación? Sí, una recomendación, y si quiere tener un gesto el presidente, que sería bueno también, que ella mismo le dé un llamado por teléfono. Yo calculo que ella no se va a negar, y juntarse, porque la verdad que esto, si no, va a seguir escalando y no lo beneficia al gobierno, que se perjudique. Pero la recomendación es que Villarruel le pegue un llamadito a Milei, ¿eso estás diciendo? O que le escriba, le sugiera, a lo mejor, en vez de un llamado telefónico, quizá una WhatsApp. carta más reflexiva. Pero, Julio, me parece que le van a clavar el visto más grande de la historia. No sé si no la tiene bloqueada. Bueno, entonces ya después va a ser problema el presidente, que no. Pero Julio, lo que vos decís es que ella cumpla en mandar el mensaje. Exacto. Julio, pero entre vos y Cristina nunca llegaron a tratarse con los exabruptos con los que se tratan, con las descalificaciones de traidora, de la otra tratarlo de infantil públicamente. Yo de ella nunca escuché nada. Sí, puede ser, como escucho
de algunos diputados que descalifican, pero no. o diputados Claro, más, pero no entre diputadas, ustedes dos. precisamente, no, a lo mejor algún ministro. Pero pidiendo la Julio, renuncia. te olvidaste por la máquina de impedir. ¿Qué vicepresidente me pusiste? ¿Vos te acordás lo que te decían? Bueno. Sí, pero nunca dijo traidor. No, lo que pasa, chicos, que me parece que hay una diferencia. Yo no estoy menguando la relación mala que tuvimos, pero no tomemos eso como ejemplo, digamos. No, ¿no? pero por supuesto. A ver, No se agredían públicamente. Ella venía el 1 de marzo, yo la recibía, nos saludábamos, a lo mejor con no la mejor de las caras, pero nos saludábamos. Y bueno, y de ahí hablamos por la muerte de Alfonsín, que yo quedé a cargo. La verdad que fue una relación incómoda. Recién me preguntaba. Pero lo que pasa es una cosa, me parece, chicos, Diego, que la diferencia es que al señor Cobos nunca se lo acusó, por lo menos que yo recuerde, de querer ocupar el lugar de Cristina. En tal caso de ser una máquina de impedir, de la 125, como a Villarruel se la acusa de querer ocupar. Néstor y Cristina lo frenó Lula, amigo. Sí, yo tengo otro recuerdo. Bueno, yo no me acordaba que lo hayan acusado de él querer ocupar el lugar de Cristina, por ahí tengo mala memoria. En el caso de Villarruel es distinta, le acusan de querer tener el lugar de Milei. Pero espera, Pablo de León está hoy, que es un lujo, ¿eh? ¿Cómo le va? Buenas noches. Quiero tomar algo de lo Luca. Nunca hubo Villarruel no causa una crisis como la que sí se causó en el 2008 con las retenciones. Me parece que no se puede parangonar este nivel de discusión política hoy está, ni se hablan todo eso, como contaba Johnny, ni pise la rural. Pero ¿recuerdan lo que fue el 2008? Las retenciones, la casi renuncia de los Kirchner. Los Kirchner querían renunciar para que hubiera casi una aclamación y los volvieran a votar. Ahí nace el kirchnerismo, la identidad final de el campo contra el campo nacional con una y popular. Crisis, justamente una crisis institucional, justamente, que cambió la historia. La verdad, ese es lo que ocurrió. Cambió la historia del kirchnerismo y de otros partidos políticos. Con esa crisis de semejante envergadura, aún así no hubo las agresiones, el cruce de agresiones públicas que está habiendo entre Milei decir una cosa de Cobos. Teniendo a Cobos, que diga él si le parece que fue parecido, pues si no es como, a ver, Julio. No, yo la pasé mal, no es que... Sí, claro que sí. Pero bueno, fue un tema conflictivo. Y como yo dije cuando voté, ahora, yo no busqué ser el héroe del campo porque pedí un cuarto intermedio, porque tiré redes por todos lados para que resolviéramos el tema, no que lo agraváramos. Entonces, el tema ya había excedido, que si era un impuesto confiscatorio o no de distribución de la riqueza o del ingreso. Estaba en juego la paz social. ¿Ustedes no se acuerdan cómo estaban las rutas cortadas de todo el país? Los supermercados vacíos. Una sociedad exasperada. Yo creo, Julio, que tu voto, eso fue un conflicto. Tu voto no positivo, que tanto se habló, terminó frenando lo que podría haber sido una guerra civil. Yo sé que es muy fuerte decirlo de esta manera, pero entraban al Congreso, estaban dispuestos a todo, estaba la Sociedad Rural unida con la Federación Agraria, con Coninagro, nos olvidamos lo que fue eso. Tu voto, que le dolió mucho al kirchnerismo, pacificó el país. Así es. Está en juego la paz social. Yo siempre lo digo, y lo tendrían que reconocer alguna vez, Cristina, ¿no? Eso, a ver, decí, ¿qué es lo que te tienen que reconocer? No, reconocer que fue un error, al menos. Porque la verdad que yo me cansé también de escribirle, de hablar. Pero bueno, esto ya pasó. ¿Cuál fue el error? ¿Pero cuál era el error? Y el error sostener, mirá, cuando Lustó renuncia, se tendría que haber ido con él la 125. Sí, esa era la salida. Que levantaran el proyecto de ley. Pero así de simple. Pero esa perseverancia de sostener, de ver que cada tema era una batalla épica... Y bueno, nos llevó a esto, ¿no? Y lástima, porque se perdió ahí una relación y a lo mejor otra posibilidad de un gobierno, ¿no? Las vueltas que dio la política, las vueltas que dio la política, que decíamos, Cristina estuvo a punto de renunciar y salió de esa crisis estatizando las AFJP, estatizando aerolíneas y ganando en el 2011 con el 54%. Así que es todo muy raro, ¿no? Sí. Bueno, es lo dinámico. Y seguramente la votó la gente del campo, ¿no? Porque ganó en provincias para el 54%. Como Santa Fe, menos Córdoba,
En Mendoza sacó el 54%. Acá hay gente del campo que se... Ahora, Julio, vamos a hablar del rol del vicepresidente, porque el otro día, no me acuerdo si fue Milei o quién, pero de lo más alto del poder, dijeron, ayúdame Johnny con esto. A ver. El vicepresidente tiene que ser, voy a usar mis palabras, la extensión del Poder Ejecutivo en el Congreso. Patricia lo dijo. Patricia dijo, no tiene que tener agenda propia, tiene que seguir la agenda del presidente. ¿Qué pensás vos de eso? Pero, Diego, mire, hay una dicotomía ahí de funciones. Porque ¿quién preside la Asamblea Legislativa? ¿Quién preside el otro poder, que es el poder legislativo, que es el Congreso? El vicepresidente de la Nación. Entonces, él se debe también a seguir las instrucciones que por ahí emanan de un cuerpo, y esto es lo que por ahí no se entiende. Si le juntan 6 firmas, senadores, y le piden una sesión especial, está obligada la vicepresidenta a darla. Después si da quórum o no es otro problema. Entonces estas cosas lo que no se entiende. Se entiende más, quizás, la figura del presidente de la Cámara. Fíjese, Martín Menem, sesión especial, que se le ha pedido, la ha convocado en la hora y fecha que le han pedido los diputados, y nadie ha dicho nada ese Martín Menem. Después se ha encargado de hablar con los diputados para que no dé quórum, llamar a los gobernadores, lo que sea. Son las reglas de la política. Yo se me ocurre, para terminar con todo este tipo de dicotomía, el día de mañana que encaremos una reforma constitucional y el vicepresidente tiene que ser el presidente provisional del Senado, lo eligen sus pares, y bueno, y ante cualquier problema o crisis se cambia, se recambia, y está representando a la mayoría. Julio, el otro día el gobierno no. Finocchiaro propuso eliminar la figura del vicepresidente. A mí me parece un montón, pero te lo quiero preguntar igual. No, pero hay una falla sistémica. ¿Qué pensás? Bueno, eliminar la figura se tiene que eliminar con una reforma de la Constitución. Por eso que a lo mejor el vicepresidente no aparezca, ha llegado al Ejecutivo, lo elijan los pares, como es el presidente del Consejo Deliberante en un municipio. Reemplaza al intendente, bueno, pero es circunstancial. Y tiene el respaldo de sus pares, como es el presidente. Por ahí no es el mejor modelo un municipio, ¿no? Porque no termina que ahí funcionando. Se terminaría con todo eso. Porque hay algo que también hay que ver. Siempre cuando se busca al vicepresidente, se lo busca con razones también de mejora en el caudal de votos. Se lo busca como complemento de un partido, se lo busca como un complemento de la formación, la profesión, ¿no? Este perfil me complementa, pero después el que asume se olvida de esto, ¿no? A vos te pasó que claro, pero el vicepresidente no se olvida. Cristina, Cobos y vos. ¿Te acordás cómo era el eslogan? Y era la transversalidad de hacer algo con los radicales. ¿Te acordás cómo fue? Había mucho. Bueno, y era mayor institucionalidad, por eso se llamó la concertación, y grandes acuerdos. Por eso, además, yo creo que hay temas, no necesariamente el presidente tiene que consultarlo al vice, pero no cuesta nada decir, mirá, vamos a mandar a tal miembro de la Corte, o vamos a enviar tal proyecto. Los temas estructurales de fondo, que después hay que pelearlos en el Congreso, y bueno, si te hacen un llamadito, vos te vas a sentir consultaba más algo identificado. o como Milei a Villarroel, a mí no me consultaba nada. ¿A vos tampoco? No, tampoco. El gabinete lo armó ella, me informó antes de que yo me enterara por los medios, eso sí me acuerdo, pero nada más, te notificó, bueno, pero al menos es un gesto. Lo ideal sería que así en la reunión de gabinete presida junto al presidente de la reunión, esté informado, esté al tanto, porque convengamos que el día que está ausente el presidente, que queda a cargo de ella. Entonces no puede haber un ministro pidiéndole una renuncia, si después va a estar o una renuncia o diciendo o dándole sugerencias a quien después va a ser su jefe, ¿no? Ahora, Julio, el reclamo es Villarroel tendría que haber sido diferente en el Senado. Tendría que haber impedido la sesión, podría haber puesto en términos futbolísticos la pierna más fuerte. Y ella, que es tan aguerrida, esto es lo que piensa el gobierno, ella que cuando quiere es tan aguerrida y tan firme y demás, de repente sonrisita con Mayans,
el gobierno piensa que ella pudo haber hecho más para frenar cosas en el Senado. Mire, yo sé que cada vez sesión especial que han pedido, ella ha estirado lo que ha podido, pero la tiene que convocar si hay una sesión especial. Y si después ella no presidía la sesión, le iban a decir que le dejaba el pie a que presidiera una senadora de la oposición y que por ahí podía admitir ciertas cosas que lo que pasa que ahí, chicos, hubo todo un debate con que acusan a Villarroel que le dio validez a la sesión de las jubilaciones, y lo que dicen también en el Senado es que por más que ella no hubiera estado, hubiera sido válida igual la sesión. Entonces al gobierno le molesta un poco eso, ¿no? La cierta validez que le dio al... Es que es así, si no está para eso está el cargo de presidente provisional, vicepresidente primero y vicepresidente seguro. Ejercen la misma función en ausencia del otro. Julio, y tienen todas vos sabés, vos sos viejo zorro de la política, lo digo bien, que hay un tema personal entre Milei y Villarroel. Entonces, ahí hay un tema más allá de la sesión del otro día. Algo que se rompió. Hay algo que se rompió, como decís vos, es algo ya que viene hace mucho tiempo. Cuando algo se rompe en la confianza de dos personas, ¿qué te pasó a vos con Cristina? No sé cómo volvés de eso. Pero Johnny, después las ella cosas... me lo dijo, de ahí en más vamos a tener una relación institucional. ¿Cómo te dijo, si te recordás? ¿Cómo te dijo exactamente? ¿Cómo fue esa charla? Mira, yo me acuerdo, estaba presente Sergio Massa y Randazzo. Mirá. Y ella, y bueno, ahí estaba yo. Nada, y me Massa dice, que era jefe de gabinete. Massa era el jefe de gabinete. ¿Y qué te dijo? Él anotaba todo, lo tiene guardado. No, me dice, bueno, no, hasta acá llegamos, vamos a mantener nada más una relación institucional, dando a entender justamente lo que vos decís, que la confianza se había roto. Bueno, me limitaré a presidir el Senado. 184 días estuve a cargo de la presidencia, no hubo nunca ningún problema. Pero te insinuaron que renuncies, te hicieron saber, te hicieron llegar, algo para que renuncies en algún momento. Habían comentarios o aclaraciones o exposiciones sea de diputado, no recuerdo si era un ministro. Vudú, me acuerdo que era ministro de Economía, me decía, asuma su rol, vicepresidente Fernández. Porque claro, yo al no estar consultado con el gobierno y venía algo que también no me gustaba, uno tiene dignidad también cuando no tiene que agachar la cabeza. Hemos tenido vicepresidentes sumisos, y no es conveniente. Pero por Scioli, ¿no? Creo agregar un tema a la tabula rasa. Su opinión no la puede dejar de dar, ¿no? ¿Puedo dar un elemento a la tabula rasa que hablaba Morando? Patricia Bullrich y Milei. Sí, claro. Las barbaridades, las barbaridades que se dijeron, y hoy va a ser el alfil en la próxima elección de octubre, Patricia Bullrich. Entonces me parece que acá la definición de que esta pelea política exista está en manos del presidente. El presidente no quiere saber más nada con Villarroel. No perdona la traición. Pero lo sigo, si hubo tal vez después las cosas que se dijeron con Patricia. Pero eran adversarios políticos, digamos, había un contexto que lo justificaba. Me parece que la diferencia es que, siguiendo también al de leonismo, que la ven a Villarroel con alguna aspiración de reemplazar a Milei. Yo no lo veo muy ¿Vos ves, evidenciado. Julio, podría tener de Villarroel alguna aspiración mayor? No, a ver, puede tener una aspiración después cuando termine su mandato, pero yo no veo ningún riesgo de socavarle el piso o de conspiración. Ella la veo bastante institucional en el rol que como lo está ejerciendo, ¿no? También es cierto que es pícara, ¿no? Obviamente, porque cuando puede manda mensajes. Miran las encuestas, ven que tiene aceptación y bueno, ahí empiezan todos. Milei está convencido, convencido de que hubo maniobras de Villarroel en los últimos meses, no para voltearlo, pero para que si pasaba algo, yo estoy acá, cualquier cosa estoy. A ver, los mensajes a las 2 de la mañana no lo reciben muy bien. Esto es lo que no le gustó a Villarroel, a Milei. Bueno, eso a mí no me conta ahora. Es la vicepresidenta, obviamente, que el reemplazo natural, para eso es el cargo, ¿no? La idea de traición, el concepto de traición lo pone sobre la mesa Milei y el Poder Ejecutivo.
Habrá que ver si efectivamente es así. Yo creo que lo que hay es un rol distinto. Villarroel fue una ficha central para ampliar la identidad de Milei en la campaña electoral. Entonces, se siente también ganadora, siente que el triunfo de Milei y el poder también le pertenece. Ahora, el gobierno tiene la expectativa de que un vicepresidente, como lo han sido las mayorías, ya en la gestión, ya ahora, sea una ficha sin valor, que obedezca completamente. Entonces me parece que en esa diferencia, más allá de la lectura conveniente para cada uno, en el caso del gobierno la idea de que Villarroel es una traidora y en el caso de Villarroel que ella ha sido la traicionada, más allá de eso hay una función distinta de Villarroel o de cualquier vicepresidente en una elección. Por algo se elige a alguien para, bueno, en el caso de Michetti era para dialogar con las mujeres, con los votantes mujeres y ablandar la figura del ingeniero Macri. En el caso de Villarroel le aportó un discurso político, le aportó un cierto electorado que desconfiaba de la locura de Milei y Villarroel parecía más sensata. Ahora, ya en el gobierno, ese rol no le interesa más al Poder Ejecutivo. Entonces, me parece que esa es una explicación estructural que deja fuera si hay traición y traicionados que cada uno le imputa al otro esa categoría. Julio. Bueno, sí. Lo decía yo lo decía al comienzo, ¿no? Fíjate que en los debates, donde estuvo muy bien Villarroel en los debates, inclusive yo estaba acompañando a Luis Petri y me parece que salió mejor parada en ese debate ella. Y cada vez que le preguntaban algo de seguridad o de defensa, decía, no, la que va a responder va a ser la vicepresidenta Villarroel, porque ella es la que conoce el tema, el especialista, y la que va a manejar. Dio a entender eso. Bien. Por lo menos yo lo entendí así. Después eso no sucedió. Entonces, me parece que acá hay que todo tiene que hacer un mea culpa. Pero por el bien del país, por el bien de la sociedad que los votó, hay que hacer un esfuerzo de recomposición, Julio. aunque sea acotado. Yo siempre digo, es difícil encontrar los consensos, pero si no, busquemos la forma de dirimir los disensos para bueno, que no sean tan fundamentalistas las consecuencias, ¿no? Julio, te invito a quedarte un ratito más, vamos a seguir. ¿Hay algún bonus track para Muy charlar con vos de esto? Sí, y yo claro. los despido, queridos vecinos. ¿Te puedo leer